Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones en torno a algunos textos del siempre glorioso, trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos culminado en el texto número 22 del capítulo número 5 del primer canto, donde Narada Muni le dice a Vyasa: los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, de las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, culmina en las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Y entonces habíamos conversado sobre este tema, cuál era la finalidad de las austeridades, los sacrificios, las penitencias, el estudio de los Vedas, el canto de los himnos védicos, el dar caridad, o sea, la perfección de todo eso, la culminación de todo eso era caer en la comprensión, la escucha y comprensión y meditación sobre las trascendentales actividades del Señor, así como cualidades, nombre, moral, etcétera, etcétera. Entonces el texto número 23 dice: oh Muni, o sea, oh sabio, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Aquí Narada Muni va a comenzar a explicarle a Vyasa brevemente su historia de la vida anterior. O sea, Narada Muni, perfectamente dotado de comprensión total, entonces él tiene perfectos recuerdos de su vida anterior y él va a narrar cómo fue que obtuvo la vida presente, o sea, la vida, el cuerpo, mediante el cual está constantemente moviéndose por diferentes planos de conciencia, el cuerpo del famoso Narada Muni. Dice que en el último milenio, dice que en la vida pasada, entonces él era o tenía la vida, su vida era como hijo de una determinada sirvienta, y esta sirvienta se dedicaba al servicio, o sea, a atender, a prestar servicio a los brahmanas o grandes sacerdotes védicos, personas entregadas al estudio védico, que estaban siguiendo los principios del Vedanta, o sea, que generalmente eran estudiosos del Vedanta, así que se debe suponer un poco que también podían tener cierta tendencia impersonalista. Dice: cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Hay una temporada en India que es la temporada el tiempo siempre es muy lluvioso, y entonces generalmente los predicadores se quedan en un lugar específico a esperar que pasen todos esos meses, pues los caminos son casi inaccesibles, los ríos están crecidos y entonces no se puede prácticamente ejercer la prédica. Entonces estos brahmanas se hospedaron allí, se quedaron en esta casa, y dice que durante esos 4 meses, dice Narada, yo estaba dedicado a su servicio personal. Narada tendría aproximadamente unos 6 años y entonces su madre era sirvienta, servía a los brahmanas. Él estaba dedicado al servicio personal de estos brahmanas. Vamos a tener en cuenta algo, por ejemplo, generalmente, debido a las cuestiones de las castas y las prescripciones, la sirvienta, o sea, si era mujer, no servía directamente a los brahmanas, que eran hombres. Entonces Narada, al ser todavía un niño, pero al ser varón,
entonces servía de lazo entre ella, que era quien preparaba las cosas, los alimentos, cocinaba, hacía las diferentes labores, y él, que era quien daba el servicio directamente. Entonces Nara estaba directamente al servicio de un grupo de personas que estaban entregados a la discusión. Entiéndese discusión como intercambio, deducción, meditación, reflexión sobre el Vedanta Sutra, o la conclusión de los Vedas. La palabra Vedanta significa la conclusión de los Vedas, la conclusión última de los Vedas. Y así Nara pasó 4 meses. Continúa diciendo: aunque esos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos. Además, no era travieso y no hablaba más de lo necesario. O sea, Nara dice que esos estudiosos de los Vedas eran imparciales, o sea, ellos no tenían preferencia por ninguna entidad viviente, veían a toda entidad viviente como iguales y por supuesto como manifestación de Brahman. Pero sin embargo, aunque eran imparciales, le otorgaron a Narada su misericordia sin causa. Por alguna razón, el niño, por decirlo así, les cayó bien durante esos 4 meses de servicio, por su actitud, por su forma, por su potencia, y les cayó bien. Entonces ellos decidieron otorgarle su misericordia, o sea, decidieron otorgarle su gracia, y decidieron también otorgarle algunas indicaciones y enseñanzas que vamos a ver más adelante. Entonces Narada dice que la misericordia era sin causa, porque en verdad que él no tenía ningunas grandes cualidades. Y él dice: las únicas cualidades que yo tenía, sí, que yo recuerdo, era que yo sí era autocontrolado, o sea, yo era capaz de controlarme a mí mismo, o sea, era una persona estable, era un niño estable. Eso es difícil de encontrar, que se encuentra. Y dice que, y a pesar de que era un niño, no sentía ninguna atracción por los juegos comunes. O sea, no era dado a estar buscando la oportunidad para salir a jugar con los otros niños, salir a divertirse de las formas normales en que los niños lo hacen, sino que este niño era un niño más introvertido, más, por decirlo así, más de la casa. Y dice que además no era travieso, o sea, no le gustaba hacer muchas, como se dice en Cuba, muchas maldades picarescas, que no son por mal, sino que son porque niños que son malditos, que son divertidos, y les gusta entonces ver como otros se asustan o esto o aquello, ¿verdad? Es por juego. Bueno, él no le gustaba eso, hacer eso. Y tampoco hablaba más de lo necesario, era un niño más bien callado. El texto 25, ahí ya vemos en Nara, en ese niño, la afloración o la presencia de ciertos rasgos y de ciertas tendencias que hablan de una forma favorable sobre las cualidades internas que estaban allí en potencia y que algunas ya estaban manifestadas. Dice: solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, y por hacerlo, todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó, y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Entonces Narada dice que un día en esos días que estuvo sirviéndoles, y que bueno, él recibió la gracia de ellos, o sea, el visto bueno de ellos, el afecto de ellos. Dice que un día él les pidió permiso. Generalmente las personas estas que se dedican al estudio de la verdad absoluta, y las personas en sentido general que se dedican a la trascendencia, a veces tienen la costumbre de no tomar el alimento completo y dejar algún alimento. Por misericordia, para si alguien quiere tomarlo, que lo coja, porque existe, ¿no?, la comprensión de que ese alimento esté impregnado de las actitudes que hay en la persona. Si la persona tiene una cierta tendencia espiritualista o una cierta tendencia de búsqueda del Señor, ya sea en forma impersonal o personal, entonces ese alimento va a estar también inundado de esa misma tendencia.
Entonces el que lo toma bajo ese conocimiento también comienza a ser estimulado por la tendencia que hay en el alimento. O sea, entonces dice que solo una vez, fíjense, no que todos los días, lo hacía solo una vez en los 4 meses, y con el permiso de ellos, o sea, les pidió permiso a ellos, tomé los remanentes, o sea, tomó lo que había sobrado en el plato de la comida, y por hacerlo, dice, y por hacer eso, o sea, por ingerir con fe esos alimentos, no basta solo la fe, esos alimentos en verdad estaban ya impregnados de las cualidades de esos brahmanas. Dice que por ingerirlos, entonces todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Evidentemente no estamos hablando de cualquier alimento, ni de cualquier brahmana, ni de cualquier niño. A veces las personas no leen estas cosas y dicen, bueno, perfecto, yo entonces quiere decir, ahora yo agradezco, ofrezco mi alimento al Señor, o mira Señor, gracias por estos alimentos, te ofrezco estos alimentos, como quieran hacerlo. O canto un Hare Krishna ahí mirando los alimentos, y ya los alimentos están completamente aceptados por el Señor y purificados, y por tanto esos alimentos están llenos de potencia espiritual, y el que los ingiere se inunda de potencia espiritual y queda limpio de todas las reacciones pecaminosas. No están así. Eso sucede así, y es así cuando el que ofrece los alimentos está perfectamente situado, está perfectamente entregado e identificado con la verdad absoluta, o sea, con el Señor Supremo. En este caso, eran impersonalistas, identificados perfectamente con el Brahman, y tienen completa fe en el Brahman, y su posición interna es una posición estable en ese sentido. Ellos están ocupados constantemente solo en hablar, debatir, etcétera, etcétera, sobre una sola temática, la verdad absoluta. No hay en su mente, no hay en su memoria, no hay en su imaginación ninguna posibilidad de otra temática. Por tanto, ellos están completamente en contacto directo, constante con la verdad absoluta. Esto quiere decir que entonces cuando ellos ofrecen el alimento, antes de ingerirlo, o agradecen por el alimento, entonces en verdad ese alimento se impregna de ese contacto directo con la verdad absoluta, y el alimento en sí se espiritualiza, o sea, se llena de esa potencia brahmínica. Entonces ese alimento realmente tiene toda esa capacidad que hay en la potencia. Entonces si el que lo ingiere está ya en la disposición adecuada, el que lo ingiere por supuesto va a poder recibir absolutamente toda la fuerza del beneficio que hay contenido en el alimento. Pero si la persona que ofrece el alimento, como todos nosotros, aún está lleno de mucha contaminación material en su mente y en su corazón, en sus conductas, en sus hábitos, si no es para nada absolutamente limpio por fuera y por dentro, si no es veraz completamente, si no es austera, si no tiene tendencia caritativa, o sea, si no está entregada por completo una identificación, si no está purificada, o sea, una identificación con el Señor, y si no está purificada, entonces la supuesta ofrenda de alimentos no es más que una seguidilla de palabras, algunas que aparecen en la escritura, otras creadas, otras muy lindas, otras menos atractivas, pero no es más que sonido material sin potencia espiritual. La potencia espiritual no está en la repetición de un texto específico, la potencia espiritual está en la situación en la cual se encuentra la entidad viviente, o sea, dónde está la conciencia de aquel que va a ofrecer el alimento, dónde está el corazón de aquel que va a ofrecer el alimento, dónde está la mente de aquel que va a ofrecer el alimento. Ahí está la cuestión de la ofrenda. La ofrenda realmente llega al Señor y es aceptada con el Señor cuando hay una pureza en ese sentido. Entonces que la ofrenda se impregna completamente de potencia espiritual. De lo contrario no. Entonces en nuestro caso uno se podría preguntar, bueno, ¿y entonces de qué sirve la ofrenda? ¿De qué sirve el agradecimiento de los alimentos? Es simplemente una rutina establecida necesaria para que por obligación y por disciplina vayamos, aunque sea durante esos 15 segundos en que decimos gracias, vayamos, aunque sea por disciplina,
comenzando a ejercitarnos en centrar nuestra mente en pensar aunque sea 15 segundos en Dios. O sea, son estrategias establecidas, metodologías establecidas, que no tienen trasfondo espiritual, pero son de entrenamiento favorable desde el punto de vista material. Es para llevarnos a irnos entrenando en el pensar en Dios, aunque sea de manera obligada o de manera disciplinaria. Pero en esos principios y en ese momento, para nada, o sea, no hay para nada potencia espiritual instalada en el alimento. Pero en la medida que nosotros vamos ejercitando nuestra relación, nuestra práctica, entonces en la medida que nos vamos purificando, en esa medida va aumentando entonces la potencia de la ofrenda se va haciendo cada vez más real, va ganando en potencia. Esto tiene que tenerse claro, porque entonces muchas veces la ofrenda se convierte en una simple ofrenda, gracias, qué sé yo. No, la calidad de la ofrenda depende de la calidad de tu práctica, y la calidad de tu práctica depende de la calidad de tu fe creciente, y todo es una interrelación. Entonces, si tu práctica es débil, si tu práctica es inestable, si tu práctica no es constante, si tu práctica no es firme, y si tú no estás realmente interesado en avanzar, si tú no estás haciendo lo posible por avanzar, si no tienes el deseo sincero de avanzar en relación con el Señor Supremo, entonces se supone que tu proceso de purificación no está ocurriendo, y si está ocurriendo de una forma pero muy lenta. Entonces se supone que todo lo que tú haces, incluyendo las ofrendas de los alimentos, los agradecimientos, también van a estar con prácticamente ninguna potencia espiritual, sino más bien van a impregnarse de tus aún muy fuertes contaminaciones materiales. Porque debe saberse que de la misma manera en que un alimento se impregna de la potencia espiritual de alguien espiritualmente avanzado, de esa misma manera se impregna de la potencia material de alguien materialmente enredado completamente. Una persona con mucha ira se sienta a comer y ese alimento se impregna de la esencia de la ira. Una persona triste, muy triste, pensamientos muy oscuros, se sienta a comer y esos alimentos se impregnan de ese tipo de energía o de ese tipo de tendencia. Una persona muy avariciosa o muy orgullosa se sienta a comer y esos alimentos se impregnan de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de tendencia. Entonces fíjense cuál es la importancia, fíjense cómo todo está concatenado. Esto hay que comprenderlo, porque hay que ganar en seriedad, hay que ganar en comprensión seria en este sentido. Entonces en el caso de Nara se estaban cumpliendo todos esos factores. Estamos hablando de brahmanas realmente comprometidos y avanzados, o sea, purificados, brahmanas serios, no brahmanas embusteros, sino brahmanas serios. Claro, estamos hablando de otro milenio, o sea, estamos hablando también de otra época, e incluso se explica, se especula que hasta de otra creación anterior, y donde las cualidades brahmínicas estaban perfectamente establecidas en los seres humanos. Las personas, los brahmanas o sacerdotes védicos, eran realmente puros sacerdotes de verdad. No eran personas que estaban ocupando esa responsabilidad movidos por algunos intereses de tipo material. Ellos realmente tenían cualidades muy elevadas. Entonces estamos hablando también de un niño que ya tenía una disposición muy elevada, que se podía divisar a través de los rasgos de su comportamiento y sus conductas infantiles. Entonces dice que al hacer eso, que al tomar ese remanente de esa comida de esos brahmanas, entonces todos sus pecados, los pecados que quedaban en él, que eran las posibles impurezas que quedaban en él, fueron completamente erradicados de inmediato. Así es la potencia espiritual cuando nosotros tenemos la disposición adecuada, ella actúa de inmediato. Pero cuando tenemos mucha resistencia, ella no actúa de inmediato y espera que esas resistencias vayan diluyéndose. Entonces dice, ocupado de esa manera, mi corazón se purificó.
sea en el servicio a los brahmanes, tomando ese día, o sea, en ese momento, esos alimentos y pasando el proceso ese de purificación, dice que su corazón se purificó, o sea, su corazón quedó libre de todo tipo de identificación y atracción, todo tipo de lazo con cualquier significado o cualquier cosa significativa que pudiera ser significativa en relación al plano de conciencia material. Dice que y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Cuando el corazón queda completamente purificado de las ilusiones materiales, de las atracciones materiales, de los lazos materiales, de los supuestos significados materiales, entonces cuando esos velos completamente caen, cuando esos velos son rasgados completamente, entonces ¿qué pasa? Emerge el inicio de la atracción real, o sea, el corazón naturalmente, la entidad viviente naturalmente siente atracción espontánea y real hacia la trascendencia. Así que el grado de atracción que una persona sienta hacia la trascendencia o hacia la espiritualidad o hacia la búsqueda del Señor está en relación directa con la contaminación del corazón. Mientras más bloqueado está y cubierto está el corazón, menos atracción hay hacia la trascendencia. Ojo, hay personas que pueden decir que no les interesa ningún tipo de religión, hay personas que pueden decir que no les interesa ningún tipo de templo, de iglesia, y que no les interesa saber nada sobre esos tipos de escrituras, pero sin embargo, en su interior ellas tienen cierta tendencia a cualidades que hacen ver que sí, que en verdad en la modalidad de la bondad están adelantados. Y hay personas que les gusta estar en todas las religiones, en todos los lugares, en todos los rincones, y aún así por dentro su corazón todavía está demasiado enredado en las cuestiones materiales. Entonces en este sentido se puede definir que el primer tipo de persona está más cerca del interés por la trascendencia, aunque exteriormente no se interesa por ningún asunto de eso, de instituciones y cosas así. Entonces la cuestión está, la disposición del corazón, en la medida que el corazón se va purificando los anartas, de las diferentes contaminaciones, lazos, oscuridades y cosas, polvo que lo está cubriendo, en esa medida se va sintiendo atraído hacia los temas trascendentales. Evidentemente cuando estos temas trascendentales son compartidos por alguna persona que esté más avanzado, que sea, que tenga más revelada la potencia espiritual o conciencia espiritual, por supuesto que ellos no se sienten atracción natural hacia esos temas. Entonces dice que automáticamente en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractivo. Surgió un deseo en ese momento en el corazón del niño Nara, el deseo de yo quiero ser eso. Yo quiero hacer como ellos, yo quiero dedicarme por completo a la búsqueda de la verdad absoluta, a la comprensión de la verdad absoluta y a vivir una vida al servicio de esa verdad absoluta. O sea, ahí nace la semilla de lo que después va a ser el Bhakti, y esa certeza significa entonces que se ha trascendido toda la ilusión material que estaba cubriendo a la entidad viviente. Se ha liberado de la ilusión material y entonces puede sentir el deseo genuino. Wow, yo quiero ese tipo de vida. Eso es lo que pasó en ese momento en Nara, y eso es lo que tiene, ese es lo que va pasando también cuando realmente el corazón rompe todas las corazas. Surge una certeza, ya no hay duda, ya no hay inestabilidad. Yo quiero eso, yo quiero entregarme a eso, eso es. Y esa es la cuestión. Y entonces vamos a ver después cómo es que esta historia de Narada sigue. Esto simplemente nos quedamos aquí en un inicio. Cuán importante era que Narada estuviera al servicio, se pusiera al servicio, un servicio sincero, un servicio entregado, un servicio constante en todos los aspectos necesarios, a personas que estaban completamente dedicadas al estudio de la verdad absoluta o del Señor Supremo, con una sinceridad también completamente clara. Personas que se veían que estaban completamente purificadas
O sea, cuán importante entonces es estar cerca, servir cada vez que podamos servir a este tipo de personas que en este milenio son muy difíciles de encontrar. O sea, cuán importante es el servicio entonces en ese sentido para nuestra purificación y nuestro despertar del deseo de transitar hacia el Señor. Cuán importante o cuánta potencia hay en los objetos, incluyendo la comida, o sea, el alimento, pero también pasa con los objetos, los pies, las cosas que usa, o sea, todo lo que entra en contacto con este tipo de personas, porque este tipo de personas son como el fuego, y esas cosas son como el hierro. Tú lo pones en el fuego y se calienta hasta que se pone a rojo vivo, y si el fuego es muy alto e intenso, llega un momento en que se derrite y se vuelve fuego también en ese momento. O sea, ellos son como el fuego. El trascendentalista puro, el trascendentalista entregado como el fuego. Él puede hacer que todo lo que entra en contacto con él se vuelva fuego también. Entonces lo que entra en contacto después con ese fuego también se prende con la misma potencia de ese fuego. Entonces, cuán importante es cuando estemos al servicio, no solo estar al servicio, sino también valorar y comprender que todo aquello que está cerca, que entra en contacto con ese tipo de personas tan raras y difíciles de encontrar, entonces debemos saber que se impregna de esa potencia, y si tenemos ese conocimiento, esa comprensión y esa fe, entonces no vamos a perder la oportunidad de entrar en contacto, si es posible, con algo de eso, dentro del contacto con esas grandes almas. Pero estos detalles ya las personas lo han desdeñado, ya no le dan importancia, le han quitado importancia, por tanto ya las personas no tienen fe en estas cosas. Y como ignoran este tipo de ciencia, entonces pierden esas grandes oportunidades cuando se cruzan en su vida. Y entonces la humanidad va así, perdiendo oportunidades. Las pocas oportunidades que se presentan, las están perdiendo. Pero si uno quiere avanzar espiritualmente, tienes que comenzar a reflexionar sobre estos asuntos. Ver el hecho de la realidad que hay en estos asuntos. No es cuestión de mística, no es cuestión de fanatismo, no es cuestión de sugestión psicológica. Hay una realidad espiritual, hay una fuerza espiritual, hay una energía espiritual, hay una espiritualización de las personas, hay toda una ciencia espiritual. Y esa ciencia espiritual hay que comprenderla, de lo contrario no se puede avanzar, porque se camina a ciegas, entonces uno se pierde y se confunde a cada paso. Por eso se necesita el maestro espiritual. Pero tenemos que abrir nuestra mente al maestro, porque nos va a decir al principio cosas que nos van a parecer ilógicas, tontas, absurdas, de ciencia ficción, porque nuestra mente está completamente adoctrinada por el pensamiento materialista. Entonces tenemos que ir dejando eso, ir confiando. Si yo elijo como maestro, entonces yo confío, yo elijo como guía, y entonces yo confío en que lo que me está diciendo es cierto, aunque yo no lo entienda, y quiero seguir a su servicio, y quiero seguir escuchando, y quiero seguir confiando, y entonces el proceso ocurre. Esa fe es necesaria. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, y su luz vaya permitiendo que poco a poco, si en verdad tenemos la disposición seria de buscarle, que entonces vayamos ganando en comprensión sobre los asuntos de la trascendencia, que rescatemos la fe sobre estas cuestiones que se narran en las Escrituras, y que defendamos esa fe en lo profundo de nuestro corazón, aunque más nadie la tenga, y que seamos coherentes con ella, para que podamos entonces abrirnos al aprovechamiento de toda oportunidad que por cuestiones de la providencia aparezcan en nuestro camino en relación a la presencia de algunas grandes almas que se cruzan con nosotros. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.